¿Qué tal? Muy buenas noches, qué bueno que nos acompaña. Soy Darío Celis, bienvenidos a Índice Económico y como todos los miércoles me da mucho gusto saludar a María Elena Vega. Muy buenas noches, Buenas Darío, qué noches, gusto María Elena. saludarte. Igualmente, y por supuesto a Rogelio Varela. Darío, María Elena, ¿cómo Buenas están? Buenas noches. noches. Quédese con nosotros. Hoy vamos a platicarles sobre cuál es el panorama de las escuelas privadas en México. El sector privado de Estados Unidos perdió 33,000 empleos durante junio en medio de la incertidumbre por la política arancelaria del presidente Donald Trump. El gobierno de Estados Unidos acusó que empresas chinas utilizan a México para importar autos y autopartes hacia su país para evadir aranceles y sanciones económicas. La Cámara de Comercio Americana en México considera que nuestro país tiene que retomar un plan agresivo en las discusiones de revisión del TEMEC y empujar una integración regional de Norteamérica más profunda en temas laborales y energéticos. En México hay 40,000 escuelas privadas. Vea lo que le preparamos. En nuestro país hay alrededor de 35 millones de estudiantes de educación básica, de los cuales el 10%, es decir, 3.5 millones de niños y jóvenes, asisten a escuelas privadas. Ese porcentaje es sensiblemente menor al que observan países como Brasil, Colombia, Chile e incluso Argentina. Esto significa una oportunidad para la educación privada en México, que, después de una caída de la matrícula tras la pandemia del COVID-19, ha venido mejorando en el ciclo escolar que está por concluir, registrando un alza de 2.6%. Según la consultora Cometa, las escuelas privadas tienen que apoyarse más en la tecnología, ya que considera que 60% de los procesos pueden mejorar a partir de su uso, lo que va desde la promoción de las instituciones hasta nuevas formas de enseñanza, en especial por el impacto que tiene en la sociedad la inteligencia artificial. La educación de niños y jóvenes, sin duda alguna, es el cimiento de cualquier sociedad. ¿Cuál es el panorama que nuestro país tiene al respecto? Pues bueno, para platicar de estos desafíos nos acompaña esta noche Andrés Benavides, CEO de Cometa, consultor en temas educativos, al que le damos pues la bienvenida y nos da mucho gusto recibirlo. No, muchas gracias por la invitación, muy emocionado a tu punto para hablar un tema muy importante para el futuro del país. Claro. Andrés, ¿cómo ves el panorama de la educación privada en nuestro país a partir pues no solamente de los temas socioeconómicos, sino también pues de las tendencias en materia educativa? Sí, mira, estamos en una situación bien interesante porque empezamos a ver ya una clara recuperación después de lo que pasó en la pandemia, que debe haber sido la crisis más grande en la historia de la educación, ¿no? Y hoy día empezamos a ver cómo se empieza a recuperar el sector, ¿no? Dos indicadores que nosotros todos los años hacemos una encuesta con varios aliados, incluyendo, por ejemplo, la Confederación Nacional de Escuelas Particulares y varias otras asociaciones que participan. Lo que nos hemos dado cuenta es que se empieza a recuperar en el sentido de que, por ejemplo, hoy día las colegiaturas van subiendo más que la inflación, que es un indicador sano, ¿no? Y por otro lado, la matrícula o la expectativa de crecimiento de matrícula está creciendo, ¿no? Para este año, para el ciclo escolar que viene, la expectativa de los dueños que responden el estudio que hacemos es de 4.2% de crecimiento, ¿no? Eso es un crecimiento bastante más acelerado de lo que veíamos en años previos. Habíamos visto un 2.7 para este ciclo escolar, un 2.1 para el previo, entonces ya se empieza a ver cierto énfasis de recuperación, que es muy importante porque el sector privado juega un rol clave en la educación de los niños, ¿no? Como país, después de la pandemia, bajamos nuestra productividad en general. ¿Cómo se comportó la educación? Y me refiero, si nos regalas una pequeña radiografía de cómo se encuentra esta educación privada versus pública. Sí, esa es una gran pregunta y la clave es pensar inclusive, no solo en la pandemia, ¿no? Tenemos que ver el panorama completo porque es muy fácil decir, oye, llegó la pandemia y empeoró los resultados de educación, ¿no? Pero cuando vemos el sector público en los últimos 15 años, los resultados de la prueba PISA, por ejemplo, que se habló muchísimo en el 22, los resultados del 22 justamente que salieron el año pasado, viene cayendo hace 15 años. O sea, esto es una tendencia que sí, la pandemia lo agravó, pero una tendencia que ya existía, ¿no? Entonces no debería ser sorpresa, ¿no? Y una de las cosas que se mide mucho es qué proporción del Producto Bruto Interno va hacia la educación, ¿no? En los últimos... O sea, ¿cayó la gente que no estudia? No, cayeron los resultados de la prueba PISA, ¿no? Okay. Las habilidades, la comprensión. La comprensión lectora y en matemáticas. Matemáticas, y claro. en particular en esos dos puntos viene cayendo hace 15 años, ¿no? Okay. Y
cuando vemos también la proporción del presupuesto que le dedica a México en los últimos 15 años a la educación, viene en caída como proporción, ¿no? Antes se hablaba de como un 5.2% y hoy día estamos en un 3.5%, un poquito menos, ¿no? La OCDE recomienda un 5%, ¿no? Pero para mí lo interesante que tenemos es que hoy día el sector privado, yo lo vivo todos los días, tenemos actores muy positivos y que pueden tener un impacto más grande y más rápido, ¿no? Mover el aparato estatal es complejo, ¿no? Claro. Y hoy día lo que estamos viendo es que el sector privado está creciendo y hoy todavía la proporción de niños que van a escuelas privadas es poco, ¿no? Estamos hablando del 9% de los niños en primaria van a escuela privada, ¿no? En el promedio de América Latina es el 20%, ¿no? Entonces, siempre a mí me ilusiona pensar que el sector privado pueda cumplir un rol más protagónico aún, porque tienen herramientas para hacerlo con más calidad, ¿no? Andrés, ¿cuáles fueron los factores que influyeron para que después de la crisis del COVID repuntara la matrícula y el crecimiento de la población estudiantil en escuelas privadas? Sí. Mira, y eso es una cosa bien importante y creo que va hacia el valor percibido de la educación privada. Mientras las familias van a ver más valor en lo que están obteniendo, van a apostar más por eso. También hay una parte económica, lógicamente una recuperación económica, que nosotros la medimos, hacemos un estudio todos los años, como les decía, y el año pasado el principal factor de deserción de por qué un niño dejaba la escuela privada era por temas económicos. Hoy día ese ya no es el principal motivo, es cambio de residencia, que es muy normal, ¿no? Eso te habla de que, de nuevo, también la parte económica va mejorando, ¿no? Y en ese espacio, creo que una de las cosas que nosotros hemos empezado a analizar es, oye, los colegios privados también tienen un reto bien grande de empezar a utilizar la tecnología para modernizarse y llegar a más familias, ¿no? Y a medida que los colegios se modernicen más, no solamente van a poder impartir una mejor educación por el lado académico, pero también van a poder tener más impacto en eficiencias operativas, en atracción de alumnos, entre otras cosas. Claro. Normalmente la promoción o el conocimiento de las escuelas privadas en México pues se va de familia en familia, de boca en boca. ¿Eso sigue persistiendo o ves que comienza a cambiar, Andrés? Sí, es súper importante el boca a boca, es lo esencial y para eso, si vas un paso más atrás, es súper importante el proyecto educativo que ofrece cada escuela, Exacto. ¿no? Sin un proyecto educativo, o sea, todo lo demás de lo que estamos hablando es la decoración que te ayuda a como que crecer más, ¿no? Pero sin el proyecto educativo no existe nada, el proyecto educativo es el que te genera boca a boca y demás. Pero tenemos que cada vez pensar en cómo a ese proyecto educativo, a ese boca en boca, le generamos más herramientas para mejorar el impacto aún, ¿no? Te pongo un ejemplo. Una de las cosas que yo hablo mucho con las escuelas, hoy día solamente el 40% hace encuestas de satisfacción a sus familias, ¿no? Entonces, es importante, si pueden, seguramente tienen muy alta satisfacción, pero como se sabe, lo que no se mide no se mejora, ¿no? Hablas de que el 9% de los niños que van a nivel primaria en México tienen educación privada. Correcto. Versus el 20% de otros países en América Latina. ¿Qué están haciendo esos países que captan mayores niños que en México no se está haciendo o qué podría hacer México para verdaderamente apoyar la educación y darle más a esos niños, darles una mejor educación en el ámbito privado? Sí. Yo estoy convencido que desde el ámbito privado ofrecemos algo de muy alta calidad porque lo veo y lo vivo con los dueños y directivos que conozco, ¿no? Y lo ves y son gente que está ahí por vocación. Si quisieras ser empresario o inclusive cuando no son con fines de lucro, si quisieras dedicarte a una profesión, dedicarte a la educación es algo que uno lo hace por vocación, ¿no? Te tiene que encantar y esa gente es la que realmente puede tener el impacto, ¿no? Yo creo que hay un tema muy importante de comunicación que tenemos que trabajar desde el sector privado para que más gente se entere de la calidad que ofrecemos, ¿no? Para mí esa es una de las cosas claves, ¿no? Y es una de las cosas que yo trato de pensar mucho en cómo poder hacerlo, ¿no? Una de las cosas que a mí me sorprendía es lo poco que invierte un colegio promedio en la atracción de alumnos, ¿no? A pesar de que un alumno, a diferencia de otras industrias que a veces tú tienes que invertir, te compran una vez y se van, el alumno que tú lo captas en preescolar lo vas a tener 10 años, ¿no? Entonces termina siendo el valor de vida del cliente muy alto, ¿no? Y yo creo que parte de lo que tenemos que trabajar desde el sector privado es en cómo comunicamos este impacto
esta calidad, para que todos los mexicanos sepan que hay una alternativa ahí para ellos que puede ayudar a que sus hijos tengan un mejor futuro, ¿no? ¿Y cómo mantener justamente esa permanencia desde el kinder hasta la preparatoria? Sí, sin duda, ¿no? Pero ¿cómo mantenerla? O sea, ¿cómo mantienes que un niño siga yendo a la escuela? Ajá, ¿no? en esa escuela. Correcto, ¿no? Y hay muchos factores que influyen. Uno es la satisfacción de la familia, y la satisfacción lo mueven dos variables, ¿no? Uno es la calidad y también qué dice el niño, ¿no? Porque tú puedes tener muy alta calidad, pero que el niño y la familia no esté a gusto, ¿no? O el niño. Y esto, exacto, ¿no? A veces cuando subes demasiado la exigencia, baja la satisfacción, ¿no? Entonces, ese balance es un balance fino que tiene que hacer cada escuela, y por eso yo siempre insisto en la medición, ¿no? Yo cuando hablo mucho con los colegios les digo, oye, es importante hacer mediciones constantes, ¿no? ¿Tendrían que hacer su propia prueba PISA las escuelas privadas? Yo te diría, tiene que tener medición interna, eso es clave, como qué KPIs puedes poner para saber cómo va la educación de los niños, y sin duda estoy seguro que lo hacen, pero también tienen que tener KPIs acerca de la satisfacción de las familias, ¿no? Una de las cosas que nosotros impartimos mucho y desde el producto estamos sumando para que lo puedan estar midiendo es justamente herramientas de medición de satisfacción, ¿no? Te pongo un ejemplo, y a nivel empresarial se habla mucho del NPS, el Net Promoter Score, ¿no? Que es una metodología para medir la satisfacción, donde tienes estándares y sabes qué es bueno, qué es malo, y te da mucha información, ¿no? Nosotros desde Cometa tratamos de hacer de que empiecen a utilizar esta herramienta, que es el producto, la puedan estar utilizando para después que sea muy sencillo, que ellos vean los resultados y que puedan tomar decisiones basadas en esos resultados, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que nosotros tratamos de darles herramientas para que piensen de esa manera. Muchas veces lo hacen, pero no necesariamente tienen las herramientas porque no se mueven en el entorno empresarial, ¿no? Y una cosa bien importante que cada vez pienso más, independientemente, una escuela tiene mucha vocación por educación, ¿no? Por naturaleza, ¿no? Y el dueño siempre es esa persona que tal vez era un maestro o una maestra que tenía esa magia de generar algo muy especial en los niños de aprendizaje y de también amor por aprender y crecer. Y a eso le tenemos que también complementar con visión empresarial, sea o no con fines de lucro, ¿no? Porque al final el poder atraer más alumnos, el poder generar más ingresos y demás, te da más, digamos, gasolina para tener ese impacto en los niños. Por supuesto. Pues sin duda un tema apasionante, Andrés, el que nos traes esta noche. Te queremos agradecer que nos hayas acompañado esta noche en Índice Económico. Gracias. El problema es ese, ¿no? Que todavía las escuelas privadas no logran recuperarse de la crisis del COVID. Y yo diría que también el factor económico, sigue pesando, el poder adquisitivo, ¿no?, de la población y de las familias sigue pesando. Sí, y en la parte, digamos, que pedagógica y hacia los retos que tiene nuestro país, que son muy grandes en materia educativa, pues quizá deberíamos hablar más de educación y menos de política en este país para generar los cambios que de veras requiere México, ¿no? Y cambios fuertes, porque no solamente lo platicamos fuera de cámaras, en países desarrollados la gente no busca escuelas privadas, Exacto. Busca escuelas públicas por la calidad, por la fortaleza que tienen estas. En países latinos o en Latinoamérica hablaba del 20% y nosotros estamos en el 9%. Algo no está cuadrando, ¿no? El problema es, como dice Rogelio, que la educación en México está 100% politizada. Sí, claro. Y en tanto no se logre pues erradicar ese fenómeno, pues no tendremos una educación de calidad. Marilena, muy buenas noches, Darío. Rogelio, Marilena. Gracias por habernos acompañado. Lo esperamos el próximo miércoles en Índice Económico, por supuesto, por ADN 40.